Muy buenos días, les saluda el abogado José Mascaró. Hoy vamos a exponer respecto del análisis de la ley 31539. Un breve recuento de información académica, profesional, y pasamos a el tema que nos trae a colación. Como es de vuestro conocimiento, el Poder Ejecutivo ha realizado observaciones a la autógrafa, que hoy en día es ley y ha sido publicado en el Diario El Peruano. El objetivo del eh, presente exposición es establecer algunos aspectos que no han sido superados en la autógrafa. Me refiero a las observaciones y que podrían devenir en un proceso de inconstitucionalidad, al igual que sucedió en su momento con la ley 31131. En ese sentido, el objetivo de esta exposición es advertir qué cuestiones no ha superado el legislativo, qué cuestiones ha inobservado, qué cuestiones vienen generando colisión a nuestra constitución política y la estructura normativa que podrían generar argumento para declarar su inconstitucionalidad, ¿no? Por ello que las presentes diapositivas van a tener como objetivo evidenciar ello. Son cuatro los argumentos que observaron lo que en su momento fue el proyecto de ley, ¿no? En primer lugar está la afectación al principio de coherencia normativa, vulneración al principio de mérito, ausencia del sustento y justificaciones adecuadas, vulneración a principios constitucionales presupuestarios. Vamos a exponer rápidamente cada uno de ellos para que podamos advertir que estas situaciones permanecen en la ley publicada y podrían declarar su inconstitucionalidad. Cuando hablamos de afectación al principio de coherencia normativa, naturalmente observamos que el proyecto de ley ha dejado de lado lo dispuesto en la resolución de Presidencia Ejecutiva 150-2021 de Servir, que precisa reglas generales para la propuesta de un CAP, el mismo que tiene que regirse bajo los regímenes laborales 276, 728 y las carreras especiales. En ese sentido, cuando hablamos de carrera especial en el sector salud, cada grupo profesional tiene su ley, como es el caso de enfermería, la ley 27669. Advertimos asimismo contradicción en los artículos de esta ley. Vamos a hacer una comparación entre lo que está dispuesto en el artículo 4 y el artículo 6. Básicamente trata sobre puestos presupuestados. En el artículo 4 indica que esta ley contempla a las plazas o puestos que se generen, ojo la palabra, generen por recategorización. Estamos hablando en término infinitivo. O contemple a trabajadores que hayan sido sujeto de no renovación, es decir, trabajadores que ya no cuentan con un puesto presupuestado. Sin embargo, artículos después, artículo 6, leemos que el texto precisa que su implementación a realizarse es sobre la base de puestos presupuestados. De ahí que nosotros advertimos, como observamos en la parte inferior, una contradicción normativa, pues cabe preguntarse cómo puede contemplar supuestos que no tienen puestos presupuestados. Asimismo, el artículo 7 de la ley publicada habla sobre la igualdad de la remuneración, indicando que los trabajadores CAS COVID van a percibir la misma remuneración de los trabajadores CAS Decreto Legislativo 1057. En ese sentido, esto genera mucha preocupación en los gestores de recursos humanos, pues no tienen una línea base por la cual deberían aplicar una remuneración estándar, ¿no? Una remuneración que sea asignada sin afectar o sin que tenga un sesgo de trato discriminatorio en la aplicación remunerativa. Por ello es importante advertir que los legisladores muchas veces elaboran los proyectos de ley pensando en Lima y no pensando en las regiones. Como es de vuestro conocimiento, existe un promedio de remuneraciones CAS en Lima que están por encima de los 3.000 soles. Sin embargo, esa realidad no está presente en todo el Perú.
¿no? Tenemos remuneraciones de profesionales que están con 2.100, 2.000 soles en el interior del país. En ese sentido, va a ser esa la remuneración que van a percibir el personal CAS COVID. Esa pregunta es certera, pues lo que está dispuesto en el artículo 7 no genera claridad, genera ambigüedad, falta de certeza. Hay que tener presente que el informe técnico de Servir 527-2022 establece, ojo, en el numeral 3.1, algo que es de suma importancia y que va a generar un problema mayor. Dice que la entidad que contrata los servicios tiene discrecionalidad para fijar el monto de la retribución, pero dentro de los límites señalados y de acuerdo a su disponibilidad presupuestal. En ese sentido, Servir, que es el órgano máximo rector en la interpretación de la normativa laboral en el sector público, te dice de que la entidad va a tener el libre albedrío de asignar una remuneración dentro de los parámetros que establece la ley. Por lo tanto, este artículo 7 que está en la ley no genera certeza, no hay una línea base, no hay una escala remunerativa, por lo cual no va a tener la eficacia normativa, y eso es algo que naturalmente ya estamos observando que va a generar detrimento a los trabajadores e incertidumbre a los gestores de recursos humanos. También observamos que esta autógrafa, que hoy es ley, vulnera el principio de mérito. Vulnera el principio de mérito, y para lo cual vamos a hacer reseña de un aforismo muy antiguo, el cual indica, ¿no? Como observamos en la parte inferior, dura lex sed lex, es decir, la ley es dura, pero es ley. Y como tal, a la fecha tenemos dos estructuras normativas con rango constitucional y de ley que expresan que el ingreso a la carrera pública es por mérito, es por concurso. Por lo tanto, el artículo 40 de la Constitución Política del Perú señala: la ley regula el ingreso a la carrera administrativa y los derechos y responsabilidades de los servidores públicos. Vale preguntarse, ¿cuál es esa ley? Según la ley eh, con normativa vigente, hace referencia a la Ley del Marco del Empleo Público, en cuyo artículo 5 señala que el ingreso es por mérito. Reitero, es por mérito. También tenemos el Decreto Legislativo 1023, el cual señala que el ingreso al servicio civil, sea de manera permanente o temporal, se realiza mediante proceso de selección atendiendo al principio de mérito. Ojo, también la Ley del Marco del Empleo Público, en el artículo 9, señala que la inobservancia de las normas de acceso vulnera el interés general e impide la existencia de una relación válida. Es nulo de pleno derecho el acto administrativo que las contravenga sin perjuicio de las responsabilidades administrativas. Entonces, como observamos, esto genera sanción, y como tal, el principio del mérito está presente no solo en la ley, sino en la Constitución. Tenemos un caso importante, el caso Huatuco, que es muy conocido por diversos laboralistas, en la cual se señala que para ingresar al sector público o al sector privado, en el caso del Estado, existen tres condiciones, ¿no? Primero, que la plaza tenga una duración indeterminada, la necesidad de que dicha plaza esté debidamente presupuestada, la realización previa de un concurso de méritos. Entonces estamos observando que tanto en norma como en precedente el concurso público de méritos es requisito sine qua non, es requisito sí o sí. Y también tenemos algo que siempre he reiterado, ¿no? No aprendemos de los errores pasados, y aquí tenemos pues el fundamento 37 de la ley 31131, que pasó por un proceso de inconstitucionalidad en la cual el Tribunal Constitucional estableció que generalmente se accede al empleo público mediante concurso público de méritos que se haya regido por los principios de igualdad de oportunidades, meritocracia y capacidad de las personas. Entonces, no solamente tenemos en norma, estimadas seguidoras, sino también en precedentes del Tribunal Constitucional, que son
lineamientos que definen cómo se accede al sector público y que los congresistas han inobservado totalmente, ¿no? Generando pues un riesgo para los trabajadores, en tanto que podría cualquiera de los actores sociales del gobierno presentar un proceso de inconstitucionalidad. Por lo señalado, ¿qué advertimos en la ley Cascovid? Lo que nosotros advertimos es de que la naturaleza de contratación fue específica, es decir, tuvo un inicio y término relacionado a la vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria, por lo cual al sobreextenderla o al reconvertirla estaría generando una distorsión que va a vulnerar la igualdad en el acceso al sector público. La autógrafa no está contando con sustento ni justificación adecuada. El Cascovid fue creado para enfrentar un virus pandémico, pero la autógrafa, que ahora es ley, no justifica con claridad las razones para convertir una contratación temporal a otra de naturaleza indefinida. No existe estudio actuarial que mida el impacto económico, que es muy importante para establecer cuál es el presupuesto que debería asignarse. También la autógrafa vulnera el principio constitucional presupuestario, pues al generarse demandas adicionales no previstas, ¿no? Afecta lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política del Perú, el cual reseña que el proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado. También el artículo 2 y 3 de la ley aprobada genera una afectación al seguro social, como veremos más adelante, pues hace disposiciones sobre una institución como es el Seguro Social de Salud, que tiene autonomía técnica, administrativa y económica, estimados amigos. Estas observaciones no es con el afán de generar una animadversión, sino con el fin de establecer de que esta ley ha sido elaborada de una manera reiterada en colisión a un conjunto de estructura normativa y va a tener como fin la inconstitucionalidad del mismo. También precisar que el artículo 79 de la Constitución señala ya en reiteradas oportunidades, incluso el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre ello, respecto de que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, ¿no? Eso está establecido en el artículo 79. Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. Como mencionábamos, esta autógrafa lesiona a una institución que es el Seguro Social, cuya ley 27056 señala en su numeral 1.2 que 1.1 que es salud, tiene autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable. Asimismo, el artículo 12 de la Constitución Política del Perú señala que los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. Es menester, bueno, también mencionar esto, ¿no? ¿Cuáles son las sanciones que rodean todo este aspecto relacionado a la contratación? El artículo 85 señala que son faltas de carácter disciplinario cuando el funcionario servidor, me refiero a los gestores de recursos humanos, actúan con negligencia en el desempeño de funciones o se genera la afectación del principio de mérito en el acceso y la progresión en el servicio civil. Es una cuestión solamente para que lo tengan presente, en tanto que existen requisitos previos, es decir, esta ley de seguir vigente no es de aplicación inmediata, ¿no? Cuenta con 6 requisitos establecidos en la ley, ¿no? Los cuales necesariamente son de cumplimiento obligatorio, pero no es que su aplicación de la ley sea inmediata. Es por ello que la DIGEP en algún momento elaboró algunas conductas sancionables, ¿no? Como el hecho, por ejemplo, de suscribir y prorrogar contratos administrativos que no cuenten con certificado presupuestal, que no estén registrados en el AIRS, reconocer al personal que labora bajo los alcances del decreto legislativo 1057 diferentes a los registrados en el AIRS,
Es decir, enumeró a partir de un oficio algunas conductas que podrían ser susceptibles de sanción, ¿no? Es por ello que, trayendo a colación la ley 31538, establece, ¿no?, esta ley, créditos suplementarios al financiamiento de los gastos asociados. Aquí vamos a observar que se aprueba, ojo, la contratación durante los meses de agosto y septiembre. Solo son 2 meses, ¿ya? Y establece que no se puede contratar sin el registro previo, que establece que a partir del quinto día calendario, contado la vigencia de la presente ley, el MINSA remite a la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos el detalle de los puestos de trabajo bajo la modalidad del régimen especial Decreto Legislativo 1057. Asimismo, establece que el MINSA, a partir del quinto día calendario, va a emitir una resolución ministerial que supuestamente va a aprobar las especificaciones necesarias para la contratación de personal. En buen cristiano, dudo mucho que los gestores de recursos humanos puedan generar disposiciones de contratación en tanto no cuenten con esta resolución ministerial, ¿no?, que va a generar la claridad sobre el procedimiento a contratar. Caso contrario, podrían estar inmersos en un procedimiento administrativo por negligencia en el desempeño de funciones. El artículo 8 también es desfavorable para el personal que ingresó por concurso, en tanto que indica que el personal asistencial CAS COVID que por concurso ingresó al CAS puede retornar a las plazas que ocupaban antes de los decretos de urgencia, siempre y cuando éstas no hayan sido concursadas. Entonces, nuevamente, una afectación al personal que, habiendo ingresado por concurso, habiendo realizado una labor durante la pandemia, podría verse afectado en cuanto a su retorno a su plaza de origen. En las disposiciones complementarias, también algo que preocupa es de que exonera del artículo 8 del decreto legislativo 1057, que específicamente indica que el acceso al régimen de la contratación administrativa de servicios se realiza obligatoriamente mediante concurso público. En ese sentido, la ley es clara, ¿no? Se accede vía mérito y esto está nuevamente siendo exonerado en un momento en que no se requiere la exoneración, por lo cual esto es evidentemente inconstitucional. Conclusiones. La ley 31538 va a permitir contratar durante los meses de agosto y septiembre, ¿no?, con la condicional de que va a ser necesario contar con esta resolución ministerial. Si no hay resolución ministerial, mi recomendación es de que los gestores de recursos humanos puedan actuar con cautela. Caso contrario, estarían incurriendo en negligencia en el ejercicio de las funciones al no tener claridad sobre los procedimientos de contratación. La ley 31539 es pasible de que que pase por un proceso de inconstitucionalidad por las afectaciones al principio de coherencia normativa, vulneración al principio de mérito, ausencia de sustento y justificaciones adecuadas, vulneración a principios constitucionales presupuestarios. También vale conocer, ¿no?, quiénes están facultados para interponer la acción de inconstitucionalidad. Según el artículo 203 de la Constitución, es facultad del presidente de la República, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, el 25% del número legal de congresistas, ¿no?, colegios profesionales. También la ley 31539, ojo, en ningún momento dispone estabilidad laboral. Por favor, mucha atención, mucha lectura. Existe un falso discurso de la estabilidad laboral para los CAS COVID y eso no es así. Lo único que indica esta ley es de que los CAS COVID van a pasar a CAS regular en lo que dura la emergencia sanitaria, que está próxima a terminar. Ojo, la ley 31539 vulnera la autonomía de recursos de salud, como lo hemos observado, toda vez que el Seguro Social tiene autonomía en el ámbito técnico, administrativo, económico y contable. Entonces, los señores de salud, los sindicatos de salud tienen que poner mucha atención a este aspecto. También la ley 31539 no precisa el parámetro de remuneración para asignar, toda vez que en regiones existe personal CAS con remuneraciones de 2.000 soles congeladas desde hace 10 años y es una realidad que está siendo postergada por el ministro de Salud.
no quiere atender, no quiere escuchar, no quiere proponer salidas, y esto va a generar conflicto a nivel laboral, pues es justo el reclamo de este personal de salud que tiene congelada pues estas remuneraciones desde hace tanto tiempo y no se está dando la atención debida. También la ley 31538 dispone la contratación a discrecionalidad, ¿no?, vulnerando el carácter meritocrático. La ley 31539 no es de aplicación inmediata, se tiene que pasar por proceso de recategorización previo registro del CAP, PAP, a fin de que pueda ser registrado en la central de planillas. La ley 31539 señala claramente que la incorporación está sujeta a necesidad de servicio. Eso es un aspecto muy importante que debe estar presente. No se puede incorporar a ciegas, tiene que ser acorde a los estándares y términos de referencia del personal idóneo que requiere la institución. Bueno, son algunos aspectos que quería compartir con ustedes. Espero que les haya permitido contribuir en vuestros conocimientos. Claro está que este proyecto de ley que llegó a ser autógrafa y que ahora es ley por aprobación bajo insistencia por el legislativo, ha sido elaborado entre gallos y medianoche. Su devenir es la falta de eficacia normativa, ¿no? Probablemente pase por un proceso de inconstitucionalidad, toda vez que sienta un mal precedente en cuanto al acceso a la carrera pública. Con ustedes, José Mascaró, quedo ante otra oportunidad. Que pasen buen día.